sometimes gently singing. Amén. Bien, la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de poder tener una palabra, Señor, para nuestras vidas. Palabras que siempre nos hacen reflexionar, palabras que siempre nos animan, nos fortalecen. Y se lleva toda angustia muchas veces que tenemos como personas, eterno Señor, que estamos todavía en este mundo. Te damos gracias, Señor, porque siempre tú nos sorprendes a través de esta palabra, como ese pancito de vida que leía la pastora, que tu palabra siempre esté en nuestra boca, Señor, porque es nuestra delicia. Gracias, Señor, porque tú nos haces vibrar con esta palabra, pero en este momento necesito tu ayuda, necesito tu gracia, necesito tu unción, necesito el sazón, Padre, para poder repartir esta palabra y que llegue a una buena tierra, para que pueda producir lo deseado por ella, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bien, que el Señor bendiga mucho a nuestros hermanos que están en la audiencia, ¿cierto?, en los que nos están viendo. Este es un pasaje muy conocido en la vida de Pedro, especialmente. Aquí vemos cómo Jesús llama a Pedro no por el nombre que él le había puesto, sino por su verdadero nombre, Simón. Ese era el verdadero nombre de Pedro. ¿Ah? Simón le dice el Señor. Creo que Pedro, amados hermanos, usted que me está escuchando, que Pedro al oír esto tuvo que haber estado muy atento a lo que iba a decir Jesús. Jesús estaba llamando la atención de Pedro para que oyera muy bien lo que le iba a decir. Le estaba llamando, ¿cierto?, por su verdadero nombre, para que él estuviera atento. Y en esta hora también el Señor te hace un llamado y para que tú estés atento, haz un alto en la vida. Haz un alto. Reflexionemos para que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Podemos ver cómo Pedro, ¿cierto?, estuvo atento, esperando a lo que el maestro quería decirle, ¿cierto? Estaba ahí. Por eso dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto estamos viviendo procesos en la vida? ¿Cuántos procesos usted está viviendo en este mismo instante, en este momento? Quizá, amados hermanos, estás viviendo un proceso de enfermedad, un proceso de algún problema, de alguna situación, puertas que se han cerrado de trabajo. Pero aquí está el Señor para decirte lo que le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti, para que tu fe, amado, escucha bien, pon atención, para que tu fe no falte. Porque ahí, amado hermano, cuando el cristiano, cuando el hombre, cuando la mujer pierde la fe en los procesos, en los momentos de enfermedades, en esos momentos tan difíciles que tenemos en la vida, en los procesos que debemos pasar, amado hermano, porque es necesario que pasemos por esos procesos para que nuestra fe sea aprobada. Y ahí a donde no debe faltar la fe. En estos tiempos que estamos viviendo hoy, tiempos de pandemia, es un proceso que está pasando este mundo, o nosotros como cristianos, como iglesia, estamos pasando un proceso muy difícil sobre esta pandemia. Pero ¿a cuánto le faltó la fe? ¿A cuánto les falló la fe? Hoy día vemos que muchos han desistido, muchos han vuelto atrás. Hay muchos que no han regresado a su redil, no han regresado al templo. Quizá hoy día, amados hermanos, muchos se han olvidado del Señor. En el proceso que hemos pasado como iglesia, muchos se han olvidado del Señor.
Y el Señor aquí claramente le dice, pero yo he rogado por ti. El Señor siempre está intercediendo por nuestras vidas. Cuando tú estás pasando el proceso difícil, el problema que tú tienes hoy, la situación que tú estás viviendo hoy, ahí está el Señor pidiendo por ti, rogando por ti, para que la fe, amado, no falte y no falle. Qué lindo poder ver, amado hermano, en esta palabra, a un hombre que quizás era un hombre rústico, muy impetuoso, amados hermanos, porque así lo describe la palabra del Señor. Un hombre que se veía muy valiente, que a lo mejor nada lo iba a quebrar, pero llegó el momento de un proceso donde el diablo, Satanás, el diablo lo había pedido para zarandearos como a trigo, como dice la palabra del Señor. Y aquí vemos como Jesús le dice a Simón, ¿cierto? Creo que Pedro al oír estuvo atento a estas palabras, porque Jesús estaba llamando la atención de él. El Señor está hablando a todos sus discípulos aquí en esta palabra, porque la expresión os he pedido es plural. Así que se está refiriendo a todos. Podríamos leerlo, Satanás los ha pedido, pero al final dirige su palabra especialmente a Pedro diciendo, pero yo he rogado por ti, dando a entender que Pedro sería el más perjudicado con este zarandeo. Satanás quiso zarandear a Pedro como si fuera trigo, amados. ¿Qué esperaba Satanás? Esperaba hallar solo paja. La paja es fácil de soplar, pero Jesús aseguró a Pedro que su fe, a pesar de flaquear, no se destruiría, sino que se renovaría hasta convertirse en un líder poderoso. Bendito el nombre del Señor. Qué lindo es saber, amados hermanos, que en el proceso, en el fuego, donde estamos pasando la prueba, donde estamos pasando la dificultad, eso nos va a servir. Porque Él quiere hacer lo mismo que hizo con Pedro. Pedro tenía que pasar este proceso. Tenía que ser zarandeado por Satanás, junto a sus hermanos, para que él fuera el líder que él fue en la historia que nosotros hoy día contamos, en la que predicamos, el líder que nosotros podemos ver en la Escritura. Un hombre que predicó su primer mensaje y ganó 3,000 almas. Bendito el nombre del Señor. Luego fueron 5,000, si no me equivoco, amados hermanos. Pero antes de eso, antes de la bendición, antes de ser un ganador de almas, él tuvo que pasar ese proceso de ser zarandeado por Satanás. Bendito el nombre del Señor. Pero es lindo saber, amado hermano, que en el proceso no estamos solos. Porque Jesús estaba ahí. Jesús estaba rogando por él. Cuando tú estás pasando la prueba, amado pastor, consiervo, usted pastora, hermanos que me están escuchando, cuando usted está pasando la prueba, Jesús está ahí, cuidando para que tu fe no falle. Tu fe no falle. Amado, ¿me estás escuchando? Porque podemos ser zarandeados, pero no destruidos. No vamos a ser destruidos porque Jesús está ahí. Cuando tú estás pasando por el desierto, ahí está el Señor para cuidarte, para rogar por ti. Qué lindo poder ver esta hermosa palabra, amado hermano, ¿eh? Ahora, para zarandearos como trigo, la separación del grano de trigo de la paja es símbolo de la prueba a la que serán sometidos los discípulos por Satanás. Satanás quiere poner la fe de Pedro a una prueba severa, como lo hizo con Job, con la esperanza de que no quedara nada al final. Pero Dios usará ese mismo proceso para fortalecer la fe de Pedro. Bendito el nombre del Señor. Como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuevamente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bendito el nombre del Señor. Ese mismo proceso puede fortalecernos como fortaleció a Pedro, porque nosotros podemos ver quién fue él después de que él tuvo que ser zarandeado.
Él había permitido que eso ocurriera, amados hermanos, pero también había orado por Pedro para que no fallara en su fe y así pudiera fortalecer a los demás. Aunque Pedro mismo negara a su Señor, sin embargo, él no caería completamente. Vamos adelante, amados hermanos, en el proceso, en lo que hoy día estás pasando. Quizá, amados hermanos, tú estás en esta transmisión, me estás escuchando en este momento esta palabra, porque es una palabra que nos lleva a reflexionar, a meditar, a pensar un momento. Quizá, amado hermano, vivimos en prueba, en dificultades, como decía mi hermana Silvia, siempre está ahí, siempre con los mismos problemas, con las mismas situaciones que está viviendo. Hay gente así, hay personas que están viviendo así. Y quizás llevan años, amado hermano, años así. Pero yo quiero decirle, ustedes no están solos. Está Jesús cuidándole, protegiéndole, pidiendo, intercediendo por ustedes, para que tu fe no falte, para que no sean destruidos por Satanás el diablo. En esta pandemia muchos fueron destruidos. Muchos hoy día ya no quieren congregarse, ya no quieren estar en un culto. Solamente quieren estar en transmisiones. No es malo estar delante de la presencia del Señor, pero no debemos acostumbrarnos solamente estar detrás de un televisor o detrás de un celular, amados hermanos. También debemos congregarnos. También debemos estar ahí buscando la presencia del Señor, buscando al Señor. Qué lindo poder sentir su presencia. Hace un rato atrás estábamos cantando las alabanzas, los coritos antiguos, estos hermosos coros que hemos entonado, amados hermanos, y podemos ver que la presencia del Señor está con nosotros. Por eso, ¿qué haríamos sin la presencia del Señor? ¿Cómo podríamos pasar los procesos que cada uno de nosotros nos estamos pasando? Mire, más adelante vemos cómo Pedro es uno de los escritores que en sus epístolas escribe de forma detallada el obrar de Satanás y la forma de cómo podremos vencerlo. Ningún otro escritor, amado hermano, lo hace de esta forma. Tal vez sea porque Pedro se enfrentó y vivió en sí mismo este proceso. Más adelante vamos a estar analizando algunos de sus pasajes. ¿Qué es zarandear, amado hermano? Zarandear es un proceso que se hacía en ese entonces con el trigo, cuyo propósito era separar la paja o toda la impureza y dejar un grano limpio y útil para los diferentes usos. Este término de zarandear implica poner a prueba la fidelidad de alguien. Lo que Pedro y los discípulos iban a pasar era la prueba a su fidelidad a Dios. Muchas veces tenemos que ser zarandeados, amado hermano. Era necesario que esta pandemia llegara al mundo. Era necesario que esto que hoy día está aconteciendo en el mundo entero y en nuestro país que nosotros vivimos, amado hermano, era necesario. Porque esto, amado hermano, nos ayuda para demostrar la fidelidad a Dios. Por eso muchos fueron removidos, muchos a lo mejor hoy día no están en los caminos del Señor. Pero tú estás. A pesar del problema, a pesar de la dificultad, pero estás ahí. Quizá, amado hermano, tú estás en las reuniones, estás en un templo y no haces nada. A lo mejor vas, te sientas, escuchas palabra, ofrenda. O muchas veces estás en la puerta, amado hermano, y no estás en un púlpito, porque muchos creen que llegar alto es llegar al púlpito, es llegar ahí y predicar la palabra del Señor. Eso es llegar alto, eso es tener éxito. No, del momento que tú entras por la puerta del templo ya tienes éxito, porque muchos no pueden cruzar el umbral de la puerta de un templo, amado hermano. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene tomado. Pero gracias al Señor por la libertad que el Señor nos ha dado. Y podemos llegar al templo. Y podemos participar de los cultos. Podemos saludar a nuestros hermanos, querernos, amarnos, amados hermanos, empatizar con ellos. Qué lindo es poder compartir una palabra, compartir un culto, amado hermano. Las alabanzas que son hermosas. ¿Acaso no sienten la presencia del Señor? Bendito es su nombre.
Esto era necesario que llegara al mundo, la pandemia, para conocer quién era el verdadero cristiano, quién eran los verdaderos. Alabado sea su nombre. Tenemos los dos diferentes propósitos. ¿Sabe cuál es el propósito de Satanás? Es separarnos de Dios. Ese es el propósito de Satanás, separarnos de Dios, primer propósito. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que usted y yo fuimos trasladados al reino de las tinieblas, La Biblia dice que usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, el cual es un reino de luz. Así nos dice la palabra del Señor. Y ahora podemos ver que Satanás es nuestro enemigo. Antes éramos enemigos de Dios, mire, hermano, enemigos de Dios, lo cual era terrible. Ahora somos sus hijos y nuestro enemigo es Satanás, el diablo. Y Satanás querrá destruirnos, amado hermano. Por eso cuídate en esta hora. Cuídate en estos momentos difíciles. Cuídate en este proceso que estamos pasando. Seamos fieles al Señor. Seamos fieles al Señor. Porque el Señor lo único que quiere, amados hermanos, en este proceso, lo único que quiere es que usted y yo demostremos la fidelidad a Dios. Yo no sé cuántos fieles hay en este momento, cuántos fieles están ahí al pie de cañón, como se dice, escuchando la palabra del Señor. Amado hermano, hay procesos duros en la vida. Eso quiere decir que Dios nos quiere para grandes cosas. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 13. Porque Satanás quiere separarnos de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor nos libró, amado hermano, escúchalo bien, y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que nos dice Colosenses capítulo 1, 13. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos. De allá Dios te sacó y te trasladó y nos llevó al reino de su amado Hijo. Hoy día estamos en el reino del Señor. Estás en el reino del Señor. Yo quiero decirte, es necesario que pases por prueba. Vendrán diversas pruebas, muchas dificultades, pero yo quiero decirte, ahí está el Señor para interceder, para rogar por ti, para orar por ti, para que tu fe no falle. Él nos rescató, amados hermanos, de la oscuridad. Antes vivíamos en la oscuridad. Ahora Él nos llevó a su reino. Bendito es su nombre. Desde el mismo momento en que creímos en el Señor hemos sido incluidos en una batalla sin tregua, amados hermanos. Estamos en batalla. No se compara con la Primera Guerra Mundial, amado hermano. No se compara con la Segunda Guerra Mundial y con toda su devastación. Bendito el nombre del Señor. La batalla en la cual estamos es más sangrienta e implacable. En esta batalla no podemos hacer trato con nuestro enemigo. No podemos hacer trato de paz, porque Satanás está enfurecido contra todo aquel, bendito el nombre del Señor, que porte la imagen de Dios, contra todo aquel que decide obedecer a Dios y su palabra. Satanás siempre va a estar en contra tuyo. Mientras usted y yo estemos en este mundo, van a haber tropiezos, van a haber problemas, van a haber dificultades, quiero decirte, porque estamos en este mundo. La Biblia dice que en el mundo habrá aflicción. Estamos en este mundo, tendremos aflicción, tendremos dificultades, tendremos enfermedades. Aleluya, pero el Señor es con nosotros. Créelo, mi amado hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, 8, me dice así: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugente anda alrededor buscando a quien devorar. Cuídate. Cuídate, amado hermano. Cuidémonos no solamente de esta pandemia, cuidémonos también de Satanás el diablo. Está enfurecido, está enojado hoy día más que nunca. Cuando tú estás en la iglesia, cuando tú estás en el templo, el diablo está enojado, amado hermano. Aleluya. Pero cuando nos separamos de Dios, el diablo lo disfruta, se ríe. Amado hermano, por eso yo quiero decirte, hoy día tenemos una lucha contra Satanás, el diablo. Muchas veces vivimos de queja en queja, nos quejamos por todo. Y al quejarnos, amado hermano, descuidamos las promesas del Señor,
que Él nos dice que Él está siempre como nosotros. Y nos dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, porque es terrible esta guerra que tenemos contra Satanás el diablo. Es terrible, amado hermano. Aleluya, es terrible. Que el Señor te bendiga. Mire, el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso y le dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principal y huestes de maldad. En esa lucha estamos, amado hermano. No es tu oponente tu hermano. No tenemos lucha contra sangre. Tú no tienes como enemigo a un hermano o un familiar. Tú tienes a un enemigo que es Satanás el diablo. También él quiere apagar nuestra luz. La Biblia dice que usted y yo ahora somos luz. Estamos en un reino diferente a la de las tinieblas en la cual gobierna este mundo. Pero nosotros seguimos estando en este mundo, amados hermanos. El apóstol Pablo dice el apóstol dice que en medio de esta generación perversa y mala nosotros brillamos como grande lumbrera y esa luz irrita a los demonios que habitan en prisiones de oscuridad. Aleluya, cuando tú estás brillando, estás irritando a Satanás, el diablo, a los demonios que están contra nosotros. Pero gracias al Señor porque somos más nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire lo que dice Filipenses para ir ya terminando el capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bendito el nombre del Señor. El lenguaje actual dice, para que nadie pueda criticarlos, nadie te critique, aleluya. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijo de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Cómo está nuestra luz? ¿Qué le pasa, amado hermano? ¿Cómo está nuestra luz? Bendito el nombre del Señor. Se nos ha pasado la hora, amado hermano. Dicen, vamos a zarandearlo. Eso es lo que dicen los demonios. Vamos a separarlo de Dios. Vamos a hacerle fallar. Pero aquí está el Señor ayudándonos para que podamos permanecer fieles al Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Gracias, Señor, por esta bendición de tu palabra, eterno Dios, porque tú has hablado a nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Luego vamos a estar orando, amados hermanos, por las oraciones, por las peticiones. Así que Dios bendiga mucho a nuestros hermanos que están ahí, ¿cierto?, en la transmisión.